Comenzamos nuestra presentación del día de la fecha sobre el modelo GATT o brecha de riesgo de tasa de interés. En esta semana de aprendizaje que comenzó ayer, continúa hoy y termina mañana, vamos a tratar exclusivamente del riesgo de tasa de interés. Y hoy vamos a ver el modelo GATT o brecha de riesgo de tasa de interés. Bueno, la administración de activos y pasivos, en inglés ALM, tiene como objetivo la creación de valor para los accionistas. Y esto se consigue básicamente a través del mejoramiento de la rentabilidad, el incrementar el capital y servir a las necesidades de la comunidad. Estos tres objetivos, son alcanzados estructurando políticas de gestión de préstamos, inversiones, depósito y capital. La ALM se refiere básicamente a la gestión del riesgo de tasa de interés y gestión del riesgo de liquidez. Como le dije, esta semana vamos a ver la gestión del riesgo de tasa de interés. En la semana destinada a la otra semana, de aquí a 2 semanas, vamos a ver el riesgo de liquidez. Bueno, este riesgo de tasa de interés, básicamente, la presentación yo la hice en base a un libro en inglés de Timothy Koch. En este caso utilicé la 10ª edición. ¿Por qué utilicé este libro? Porque básicamente en 3 capítulos se refería a lo que es riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez. Y un capítulo para la parte de matemática financiera referente al valor presente. Bueno, ¿qué sería? Esto ya vimos ayer, ¿verdad? ¿Qué sería el riesgo de tasa de interés? Básicamente son cambios inesperados en la tasa de interés que puede alterar significativamente la rentabilidad. En este caso, el cuadro de resultados y el valor de mercado de capital. Y en este último caso, los activos pasivos y como consecuencia el capital. Y aquí volvemos que existen medidas, hay que tomar medidas o modelos que debemos utilizar para medir el riesgo de tasa de interés. En la presentación de ayer vimos que esas medidas básicamente, por un lado, atacaba el cuadro de resultados y en el otro caso, el balance como un todo. En el caso de la primera medida que atacaba el cuadro de resultados, encontrábamos el modelo GATT o brecha GATT y el ingreso neto de interés. Estos son modelos que atacan la parte de la cuenta de resultados. Y el segundo modelo es el valor económico del capital. Esto no vamos a ver hoy, ya que vimos en la clase anterior y
Entonces vamos a destinar todo el tiempo a la parte del análisis de brecha de liquidez. Brecha de sensibilidad o modelo de ingreso neto de interés. Estos son los dos modelos que se utilizan para atacar la parte del cuadro de resultados, o sea, la rentabilidad. Y su preocupación básicamente es el ingreso por intereses menos los costos por intereses, que aquí le llamamos ingreso neto de interés. Y como su naturaleza es de corto plazo, o sea, nosotros nos preocupamos al resultado, al impacto en los 12 meses subsiguientes. Y hay que seguir algunos pasos para implementar este modelo, principalmente la brecha de sensibilidad. Debemos hacer una estimación o una estimación de las tasas de interés. En la práctica normalmente se utiliza el 1% como variación o shock en las tasas de interés. Posteriormente se selecciona bandas de tiempo para determinar cómo los activos y pasivos son sensibles a tasas de interés. Ahora, para no alargar mucho la parte de lo que sería activos y pasivos sensibles, básicamente son los que ganan o pierden como consecuencia de la tasa de interés. Como ejemplo tenemos préstamos. Préstamos ganan intereses y depósitos también pagan intereses, un CDA. El segundo paso es colocar en esas bandas todos los activos y pasivos en forma detallada. O sea, vamos a tener en esas bandas, vamos a tener préstamos, vamos a tener inversiones y vamos a tener también depósitos y certificados de depósito. Serían los principales productos a ser colocados en esas bandas. O sea, en la práctica serían todas las cuentas del activo y pasivo de una entidad financiera que ganan o pierden intereses. Después, el cuarto paso es calcular la brecha, o sea, la diferencia entre los activos sensibles y los pasivos sensibles. Y en base a eso, determinar el impacto de la variación de tasa de interés en el resultado. Nos estamos refiriendo a resultados futuros. Porque la preocupación básicamente es lo que va a pasar de aquí a 12 meses. El resultado o la ganancia o la pérdida que vamos a sufrir en 12 meses. Para calcular el ingreso neto de interés, nosotros vamos a recurrir a una cosa muy familiar para nosotros, que aprendimos en el colegio. O sea, el interés se calcula básicamente multiplicando el capital por el tiempo y las tasas de interés. Es la misma cosa, este mismo caso vamos a traspasar o colocar para calcular, para usar el modelo. O sea, vamos a tener la brecha del periodo, en este caso para nosotros sería el capital. Por otro lado vamos a tener el factor de sensibilidad del tiempo, que sería el tiempo, y por último, la variación de tasas de interés, que como les mencioné,
normalmente se utiliza 100 puntos base o 1%. Bueno, ahora lo único raro acá es el factor de sensibilidad. ¿Cómo calculamos el tiempo? Nosotros, para cada banda, vamos a tener bandas de 0 a 7 días, de 7 a 15 días, y de 16 a 21 días, a 31 días, digo, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y un año. Esas serían las bandas que estarían dentro de un año. Y ahí tomamos lo que sería la mitad. Por ejemplo, si agarramos la banda de 0 a 3 meses, la mitad, ¿cuánto sería? Sería 1.5 meses. 0 más 3 dividido 2. ¿Cuánto tiempo nos falta para alcanzar un año? Sería 10.5 meses para completar un año. Así, nosotros llegamos a lo que sería factor de sensibilidad. En este caso, 1.5 dividido 12 sería 87,5%. Vamos a ver un ejemplo sencillo que lamentablemente extraído del libro de Koch, creo que ya está en español. Sí está en español. No estaba medio transcordado ahora. Ya está en español. Este es un ejemplo que está en el libro. Acá tenemos arriba, 1, 2, 3, 4, 4 bandas. En el primero tenemos de 1 a 3 meses. El segundo es de 3 a 12 meses. Esos son los que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es el impacto de la variación de tasa de interés en esos 12 meses? Y aquí tenemos los activos. Y en este caso tiene que ser sensible a la tasa de interés. Y después tenemos los pasivos, sensibles a la tasa de interés. Aquí para tener los activos serían alrededor de 4.900.000. Y los pasivos sensibles serían 6,2 millones. Consecuentemente, tenemos más pasivos sensibles que activos. Por eso la brecha que sale aquí, que calculamos de 4 menos 6 estaría en torno a 1.3 millones, una brecha negativa. Para el segundo periodo tenemos aún una brecha negativa. 1 millón de activos, 1,7 millones de activos y 2,8 de pasivos. Y la brecha del periodo en este caso sería 31.040. Bueno, hasta acá nosotros podemos decir, la brecha del primer periodo, su brecha acumulada sería la misma brecha. La del segundo periodo, entonces le sumamos la brecha del segundo periodo al saldo anterior. Bueno, esto es lo que necesitamos para la parte de, en este caso, de la brecha. En este caso, eso sería para nosotros en el viejo molde del capital. A este capital le sumamos, lo multiplicamos por ejemplo, en la primera banda de 1 a 3 meses, falta, como vimos, 87,5% para llegar a un año. Y en la última banda falta 37,6%. O sea, nos multiplicamos
el GAT acumulado por esta banda de sensibilidad. Ya tenemos ahí dos elementos. Y nos falta ahí solamente multiplicar por la tasa de interés. Acá tenemos hecho en forma resumida, en forma global. Tenemos la brecha multiplicado por el factor de sensibilidad. Tenemos ya el factor de sensibilidad y esto lo multiplicamos. En este caso se multiplicó por 2%. Normalmente hace 1 o 2%. ¿Y qué pasó? Entonces, si nosotros multiplicamos la brecha por el tiempo y el 2%, entonces tenemos acá que tenemos un impacto en términos de interés de 24.385. Y en el segundo de 9.363. Sumado esto hace 26.740. Ese es el impacto por el hecho de tener una brecha negativa en el resultado del balance. Es decir, para eso necesitamos, lógicamente, hacer una proyección de cuánto debería ser para nosotros lo que esperamos en términos de resultado. Porque esto lo multiplicamos por 26.000, lo multiplicamos por la estimación del interés esperado. Y en ese caso estaría en torno a 1%. Ahora bien, nosotros deberíamos ver ahora, nuestro trabajo es ver si ese porcentaje que sale acá de la pérdida de interés es representativo o no. Para eso una institución financiera normalmente tiene el directorio y tiene lo que se llama el ALCO. Es lo que se dedica a eso. Ellos establecen la pérdida máxima en concepto de intereses. Si esta pérdida calculada supera ese porcentaje, entonces la empresa tiene que hacer una revisión de su estrategia de prestar dinero y de captar recursos. Tiene que cambiar para que esto se reduzca, ¿verdad?, a lo esperado. Bueno, y esto lógicamente vemos que, como vimos que esto es un GAT periódico negativo, entonces produjo una reducción. Si hay un aumento de tasa, ¿qué pasa? Si el activo que es menor que el pasivo, vamos a tener una reducción de tasa de interés. Y eso lo comparamos con la proyección, en este caso lo que hicimos acá de 558.000, y encontramos que era 0,2,4%, es menos de 1%. Esto normalmente en las instituciones financieras se pone 5%, ¿verdad? Si pasa 5% ya es una preocupación del directorio y del ALCO. Sí, en este caso hubo un aumento de tasa de interés. Podemos colocar qué pasaría si el impacto de tasa de interés es negativo. En ese caso, el resultado va a ser un resultado positivo. Negativo por negativo, positivo. O sea, un GAP periódico positivo entonces va a producir un resultado positivo. Y un GAP periódico negativo, un resultado negativo. Eso puede, ya depende de lo que pasa en el año siguiente, ¿verdad? Y
Como vimos acá, comparamos con el límite fijado por el Comité de Activos y Pasivos. Y aquí nos muestra cómo se calculaba, ¿verdad?, el factor de sensibilidad. Faltaba el valor medio de 1 a 3 meses, es 1,5 meses, faltaba 10,5 meses. Y esos 10,5 meses se dividía por 12 y salía 87,5% para completar un año. En este caso, el margen, la distribución de los activos y pasivos produjo un impacto negativo. Y ese impacto negativo, como el pasivo aumenta más que el activo, el resultado fue negativo. Esa es la interpretación que hicimos ahora. Bueno, básicamente este es el modelo de brecha de liquidez. Hay otro modelo que es el más usado en la práctica, ¿verdad?, que es el ingreso neto de interés. Pero eso solamente se puede hacer ya con software, ¿verdad?, porque uno tiene que proyectar los saldos, la composición de activos y pasivos en volumen y en plazo. Y también calcular el impacto de la variación de tasa de interés sobre esa estructura de activos y pasivos. Aquí diciendo esto, ¿verdad?, debemos mencionar que el modelo de brecha de liquidez, como vimos acá, tiene algunas limitaciones, o muchas limitaciones. Por ejemplo, él parte del supuesto de que este resultado histórico que vemos acá, este es lo que pasó en el año anterior, se va a repetir en el siguiente periodo. Eso es una cuestión ilógica, ¿verdad?, que en la práctica no sucede. Esa es una de las limitaciones. Y otra de las limitaciones, como el cálculo se hace a través de la brecha acumulada, está suponiendo que la tasa de interés afecta de igual manera a los activos y al pasivo, que también no es una cosa práctica, ¿verdad? Vemos que la mayoría de las veces variación de tasa de interés primeramente impacta al pasivo para después pasar a préstamos. Estos son dos. Y otra limitación, la tercera limitación, es que desconsidera los movimientos ocurridos después de 12 meses, que trabaja exclusivamente a 12 meses. Esas son las limitaciones y por eso es necesario recurrir al ingreso neto de intereses, que rompe todas esas limitaciones, ya que en ese caso se hace proyecciones sobre los activos pasivos, la estructura de activos pasivos y los plazos. Pero como les mencioné, para eso ya se debe recurrir a un software para calcular el impacto, que normalmente el precio, el más barato, ronda en torno a los $200,000. Pero muchas entidades utilizan este modelo, pero conociendo sus limitaciones. Bueno, con esto estamos terminando esta parte y yo le voy a hacer le voy a pasar una lámina adicional para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Porque aquí ya vimos que hay modelos para tasa de interés, hay modelos de brecha de liquidez, ingreso neto de interés, y en la clase anterior vimos el valor económico de capital. 3 modelos, solamente para riesgo de tasa de interés. Lo voy a mostrar
una lámina que a mí me gusta bastante y que sería la tipología de la matriz de riesgo. Sería esto, ¿verdad? Bueno, le voy a explicar un poco cómo funciona esta matriz. Le llamo modelos versus riesgos. Los modelos a utilizar, ya sea utilizar, depende de las operaciones que queremos medir. Existen básicamente en la banca, ¿verdad? Ya sea banco, financiera, casas de cambio, existen básicamente, principalmente las entidades intermediadoras de recursos, existen básicamente modelos que se aplican a préstamos, depósitos, certificados de depósito. Le llaman operaciones tradicionales. Y en inglés se le llama banking book, libro bancario. Y existen operaciones también en esas mismas entidades que se aplican a operaciones de corto plazo, principalmente en letras de tesorería, inversiones con letras del Banco Central. Esto básicamente sería la forma de medir es utilizando el modelo VAR. Esto lógicamente vamos a ver en clases posteriores, ¿verdad? Por eso para que ustedes tengan una idea de lo que les espera ver. Bueno, en términos de riesgo de mercado, lógicamente, el mayor riesgo de mercado es lo que vimos ahora, que es la tasa de interés, el representante típico, ¿verdad? Brecha de sensibilidad, margen financiero y el valor patrimonial. El valor patrimonial lo vimos en la clase anterior. Y en términos de riesgo de liquidez, cuando hablamos de operaciones ALM, de préstamos, depósitos, préstamos, inversiones y depósitos, tenemos la brecha contractual, es decir, cómo se distribuyen las operaciones que se basa en contratos, por ejemplo, un préstamo que se da a un cierto plazo, depósitos que se calcan a un cierto plazo, certificado de depósito a un cierto plazo. Tenemos la brecha contractual, lógicamente, esos plazos no se dan. Hay casos, por ejemplo, que nosotros damos préstamos, pero hay problemas de morosidad. No se cobra en el momento adecuado. En el caso de certificado de depósito, el cliente muchas veces puede optar, ¿verdad? O recurrir a una opción que se llama retirar con anticipación. Entonces, eso hace que muchas veces estos modelos tienen otra vez sus modificaciones, ¿verdad? Estos serían los modelos ALM, o sea, operaciones típicas de bancos, de préstamos, depósitos, certificados de depósito. Y el modelo VAR se aplica básicamente a las operaciones que se llaman trading book, operaciones de trading book. O sea, operaciones de cortísimo plazo, donde básicamente compramos a un determinado precio y vendemos a otro precio. Y aquí, lógicamente, se usa dos modelos que vamos a explicar, el que es el modelo VAR individual. Es decir, por cada instrumento calculamos su VAR, el valor en riesgo. Y también para los préstamos, el VAR del portafolio. O sea, por ejemplo, en un caso de préstamos a empresas, existen los préstamos individuales. Y eso forma parte de un portafolio. A cada uno se le calcula el valor en riesgo. Lógicamente, acá ya se utiliza
bastante, es decir, se basa mucho en la estadística, el cálculo de la volatilidad. Y después, para riesgo de liquidez, se utiliza también lo que se llama liquidez estructural, que también se basa en el VaR. Eso es para que usted tenga idea. Por eso muchas veces la base de esto es, normalmente si nosotros queremos dimensionar la base, normalmente lleva casi 2 o 3 días para la parte de matemática financiera y estadística. Bueno, esas son las bases y después de eso entramos, ¿verdad?, en la parte del riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez. Esto ustedes para qué. Y nosotros, lógicamente, vamos a dar todo esto en 6 presentaciones de aproximadamente 2 horas durante 6 semanas. Lo dividimos en cachitos, ¿verdad?, para que sea más fácil de absorber. Porque tranquilamente nosotros podemos dar todo esto en un día, ¿verdad? Pero ya me despedí, pero aquí le dejo aquí una constancia de que hay un programa ya para este curso taller online de formación en riesgo financiero con inteligencia artificial. Estamos modernizando totalmente el curso anterior y aplicando la inteligencia artificial comenzando primeramente con la preparación de los PowerPoint, con los ejemplos en Excel y solucionado a través de la inteligencia artificial para que sea automático. Y el curso se inicia el 11 de julio y para poder ver el programa, dar un clic en los comentarios. Vuelvo entonces a despedirme de nuevo. Gracias, señores. ¿Cuánto duró esto?